hemoglobinas. En este caso va a ser una disminución de hemoglobina como resultado de menor sobrevida de los glóbulos rojos, es decir, se van a destruir con mayor rapidez. Nosotros podemos tener hemoglobinas bajas por distintas causas. Por ejemplo, la anemia más frecuente es déficit de hierro, es decir, es un déficit nutricional que me impide que pueda producir glóbulos rojos. Aquí, en este caso, en las anemias hemolíticas hay buena producción, pero el problema es que se producen los glóbulos rojos y se destruyen con más facilidad. Ahora vamos a ver las causas. ¿Cuáles son los hallazgos claves y los que me hacen diferenciarla de los otros tipos de anemia? El incremento de reticulocitos es muy importante. ¿Por qué? Porque te habla de que hay una respuesta de la médula ósea. Te habla de que la médula ósea está sana, que tú estás produciendo células. Entonces el problema no es de producción, el problema es de destrucción. Los reticulocitos también pueden incrementarse en otros contextos, como por ejemplo si yo sangro, si yo tengo un sangrado mayor ahorita, voy a empezar a producir reticulocitos o glóbulos rojos jóvenes, también va a suceder eso. Es decir, aquí no hay un mecanismo de destrucción, sino es un mecanismo de pérdida aguda, pero vamos a poder diferenciarlos por la clínica, porque evidentemente si yo tengo un sangrado mayor voy a ver sangrado, ¿no? O también puede haber incremento de reticulocitos durante la corrección de anemias nutricionales. Si yo tengo una anemia por déficit de hierro, en el diagnóstico inicial yo voy a tener reticulocitos bajos. Como les había dicho, los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes. Si yo no produzco porque me falta hierro, al inicio de la enfermedad van a estar bajos. Yo le empiezo a dar hierro al paciente y voy a ver que empieza a aumentar esos reticulocitos porque la médula empieza a compensar lo que les faltaba. Es digamos, un incremento de reticulocitos transitorio hasta que ya se vaya normalizando la hemoglobina. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, aquí hablamos de la médula ósea. La médula ósea, donde se producen las células de nuestra sangre, tiene un equilibrio normal. A eso se le llama el turnover diario. Todo esto se hace todos los días. Yo todos los días voy a producir glóbulos rojos y todos los días mis glóbulos rojos se van a morir. Y es como una balanza, ¿no? Va compensando. Entonces, lo normal en un paciente sano es que uno compense lo otro. Va a haber casos como las anemias hemolíticas en donde va a haber mayor destrucción de glóbulos rojos. Entonces, esa médula, como está sana, empieza a producir, incrementa su tasa de producción. Dice, me faltan glóbulos rojos, voy a empezar a producir, a producir, a producir, a producir. Tanto es el aumento de esa producción que en el espacio físico normalmente hay una relación normal entre glóbulos blancos y glóbulos rojos, que suele ser mayor número de serie mieloide o serie blanca que de serie roja. Pero en estos casos, como se necesita más producción de glóbulos rojos, todos los precursores de glóbulos rojos empiezan a incrementar en la médula ósea y si nosotros sacamos una muestra de esos pacientes, vemos que hay un montón de precursores que hace que esa relación normal se vuelva a la inversa. Haya más glóbulos precursores rojos que precursores mieloides. A eso se le llama hiperplasia de serie roja. Esa es la respuesta ante mi falta de hemoglobina. La siguiente. Se dice que este incremento de producción de glóbulos rojos puede llegar a aumentar tantas veces sea necesario, hasta 6 u 8 veces la tasa de producción diaria. En niños hay reportes en que ha aumentado esa tasa de producción hasta 10 veces. Entonces, nuestra médula suele compensar muy bien cualquier tipo de alteración o disminución de hemoglobina que tengamos, hasta cierto punto. Eso quiere decir que si mi cuerpo empieza a destruir glóbulos rojos y ya empieza a caer la hemoglobina, a pesar que la médula trata de compensar esa hemoglobina, es porque es, es una destrucción bastante significativa, que ya no logra compensarse con los mecanismos habituales. Siguiente. En ese contexto, como les había dicho, cuando
la médula ósea empieza a botar o a dar salida a sus glóbulos rojos jóvenes, estos se llaman reticulocitos. Ya hay cálculos matemáticos en el sentido en que mientras menos hemoglobina yo tenga, y eso está en relación al hematocrito, mientras menos hematocrito tenga un paciente, va a haber mayor cantidad de glóbulos rojos jóvenes circulando en sangre. Cuando tenemos una hemoglobina normal, usualmente los glóbulos rojos, los reticulocitos, van a estar un día más o menos en sangre y de ahí ya madura. Pero mientras menos hematocrito tenga, estos reticulocitos van a permanecer más días circulando en la sangre periférica. Siguiente. ¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo es que yo sé que hay reticulocitos? En la lámina periférica. Cuando yo veo mi extendido de sangre para hacer el diagnóstico de anemia hemolítica, yo voy a ver unos glóbulos rojos que son un poquito más grandes a los glóbulos rojos usuales. Si los ven ahí están circulados, ¿no? Y tienen un tonito un poquito más azul en su coloración. A eso se le llama policromatofilia y es un hallazgo que nosotros encontramos en anemia hemolítica. Policromatofilia es a la vista de microscopio y conteo de reticulocitos lo hace la máquina. Entonces nos dice cuánto es el porcentaje de reticulocitos que están hallando en la muestra de sangre y definitivamente si es una anemia hemolítica va a haber un incremento significativo. Siguiente. Entonces, va a haber distintas causas por las cuales los glóbulos rojos se van a destruir. Se pueden clasificar de distintas maneras, por defectos del glóbulo rojo o por defectos ajenos a la estructura del glóbulo rojo. Tenemos la clasificación que vamos a utilizar hoy día va a ser grupos de enfermedades congénitas versus enfermedades adquiridas. Pero también se puede clasificar como anemias hemolíticas agudas o crónicas, anemias hemolíticas mediadas por componentes inmunes y otras que son no inmunes. Y también se pueden clasificar de acuerdo a dónde se destruye el glóbulo rojo, que puede ser a nivel del intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos, o si no, dentro de los órganos del sistema hematopoyético, que es hígado y vaso. Siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con anemia hemolítica por caída de la hemoglobina, primeros signos que vamos a encontrar, anemia, palidez. Vamos a encontrar un paciente, mientras más baja esté la hemoglobina, síntomas de fatiga, debilidad, disnea en algunos casos, taquicardia, palpitaciones, todo eso, ¿no? Todos los síntomas que se han conversado ya en las clases anteriores de anemia. Adicionalmente a eso, ¿qué puedo encontrar? Ictericia por incremento de bilirrubinas de predominio indirecto, ¿ya? Porque son todos esos pigmentos que libera el glóbulo rojo al destruirse. Entonces, yo puedo encontrar ictericia en la evaluación clínica, puedo preguntar por los signos, cómo está la deposición, cómo está la orina, a ver coluria. Y otras cosas que yo tengo que preguntar dentro de mi anamnesis es si ese evento que está sucediendo es único o ya ha sucedido anteriormente. Si hay antecedentes, nos va a hablar de anemias hemolíticas crónicas. Si hay antecedentes familiares, nos puede dar una idea de que se trata de una alteración congénita. Si hay consumo reciente de medicamentos, también puede haber anemias hemolíticas secundaria a ingesta de medicamentos. Historia de cálculos biliares nos ayuda a hacer el descarte o, digamos, el diagnóstico diferencial de que esa ictericia puede ser por predominio directo, ¿no? Por obstrucción de la vía biliar. Otros síntomas agregados pueden ser, a ver, orinas muy oscuras, tipo Coca-Cola, también es uno de los síntomas cuando hay anemia hemolítica. Eh, Puede haber sangrado,
porque en algunos casos las anemias hemolíticas pueden ir también con disminución de plaquetas, así que se pueden presentar con esos síntomas. Y uno de los signos importantes que vamos a encontrar es el crecimiento del vaso. El crecimiento del vaso va a estar presente en anemias hemolíticas de larga data. Nos habla de cronicidad. Y sobre todo acá va a ser algo muy importante en anemias de tipo congénito. Siguiente, por favor. Entonces, les había mencionado que la anemia hemolítica se puede dividir de acuerdo a dónde se destruye el glóbulo rojo. Lo que es más importante acá, este cuadrito lo he agregado para que ustedes puedan diferenciar. Normalmente todos los glóbulos rojos van a pasar por un proceso de destrucción en lo largo de su vida. El tiempo de vida media de un glóbulo rojo es de 120 días, ¿correcto? Y o puede ser que antes de ese tiempo haya algún tipo de alteración, en la membrana. Entonces, ese glóbulo rojo va a pasar por los sistemas de tamizaje del hígado, del vaso sobre todo, y ahí los macrófagos, si tiene algún tipo de alteración o ya está viejito, lo van a detectar y lo van a capturar y lo van a ir destruyendo y separando en sus unidades básicas. Es así como si vemos en el lado izquierdo, donde dice extravascular, eso sería a nivel del vaso, el macrófago va a ir dividiendo el glóbulo rojo en sus partes. Todo lo que es la parte de la hemoglobina lo divide en el grupo en las cadenas de globina. El grupo en lo va a ir dividiendo en biliverdina, separa el núcleo de hierro lo regresa a la médula ósea para almacenaje y la bilirrubina va a regresar hacia el hígado. Por medio de transportadores lo va a pasar a eliminar por la vía urinaria y también por la vía gastrointestinal, que esa es la vía habitual. Definitivamente cuando hay hemólisis extravascular, la vía habitual, nuestro proceso normal de destrucción de glóbulos rojos, va a estar incrementado. Entonces va a ser mucho más evidente todos estos subproductos. Por ejemplo, el incremento de la bilirrubina, ¿no? Que es parte de cómo vamos fraccionando el glóbulo rojo. Pero también en algunos tipos de anemias hemolíticas va a haber destrucción intravascular, es decir, dentro del vaso sanguíneo. Cuando un glóbulo rojo se destruye dentro del vaso sanguíneo por distintas causas, es como si se rompiera y se liberara a la sangre todos los elementos que no tienen una vía a ese nivel de, digamos, de fragmentación o de destino, ¿no? Entonces va a haber hemoglobina libre en el nivel intravascular. ¿Qué hace esa hemoglobina libre? Una parte se va a unir a la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que se puede unir a la hemoglobina libre y la va a transportar para llevarla hacia el hígado. Pero llega un punto en que se satura y todo ese exceso de hemoglobina libre va a pasar hacia el riñón. En el riñón va a, digamos, metabolizarse, pasa a otra estructura espacial, que es la metahemoglobina, de hemosiderina, perdón, y esa hemosiderina se va a eliminar por el riñón, puede causar daño renal y también es una de las formas que nosotros podemos detectar que la hemólisis ha sido intravascular. Estos dos tipos de hemólisis coinciden en distintos parámetros. Por ejemplo, va a haber aumento de reticulocitos, va a haber aumento de HL por destrucción de células, va a haber aumento de bilirrubinas indirectas, pero en lo que se diferencia es en la presencia de la hemosiderina a nivel urinario. Esa es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, eso te da el dato de que es una hemólisis intravascular. Siguiente. Ya, esto es lo mismo, solamente que un poquito más gráfico para que lo puedan revisar en casa. Pero la idea es que no se olviden que esa es la diferencia, porque puede que venga alguna pregunta de ese tipo, ¿no? Siguiente. Ya, entonces, cuando nosotros vemos
Vamos a ver los exámenes de un paciente con anemia, con ictericia. ¿Qué es lo primero que buscamos de lo que hemos conversado? Lo primero, bueno, verificar que haya anemia, ¿no? Pero vamos a ver los reticulocitos. Ya, porque no toda anemia con ictericia va a ser anemia hemolítica, ojo, no toda anemia con incremento de bilirrubina va a ser anemia hemolítica. Entonces, tenemos que verificar si hay incremento de reticulocitos. Revisamos, ok, sí, los reticulocitos están incrementados, hay producción. Entonces, es un problema fuera de la médula ósea. Listo. Verificamos también elevación de bilirrubinas, que ya habíamos hablado, incremento de urobilinógeno, disminución de aptoglobina, que les decía que se une la hemoglobina y la va a transportar al hígado. Si hacemos un aspirado de médula ósea, vamos a encontrar que hay mayor crecimiento de progenitores eritroides, eso se llama hiperplasia de serie roja, y también vemos la lámina periférica. Es decir, yo cojo una gotita de sangre de mi paciente, lo extiendo en la lámina y voy al microscopio. Y voy a ver la estructura de los glóbulos rojos. Primero, voy a verificar la policromatofilia que les mencioné. Eso tiene que estar. Voy a ver también glóbulos rojos nucleados, o sea, glóbulos rojos que también son jóvenes. Y voy a ver la forma. Tengo que ver cómo son esos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de anemias congénitas. Siguiente, por favor. Ya, antes de pasar a anemias congénitas, preguntas. De todo lo que hemos conversado, esto es más o menos para fijar el conocimiento, dice. El diagnóstico de la anemia hemolítica se realiza gracias a 5 signos característicos: elevación de reticulocitos, hiperregeneración eritroblástica. Eso significa que hay mayor producción de progenitores rojos en médula ósea. Correcto. Hiperbilirrubinemia no conjugada o hiperbilirrubinemia indirecta. Incremento de DHL. La DHL va a incrementar cuando hay destrucción de células. Entonces sí, incrementa la DHL. Y descenso de la aptoglobina por la aptoglobina libre, porque se junta con la bilirrubina y por lo tanto disminuye como proteína libre. Entonces sí, todos esos voy a encontrar. Dice, ¿cuáles de estos signos biológicos pueden observarse también en las pérdidas de sangre por hemorragia? A ver, respuesta 1. Descenso de aptoglobina e hiperregeneración eritroblástica. Ya, si yo empiezo a perder sangre, ¿mi médula va a empezar a producir mayor cantidad de glóbulos rojos? Por supuesto que sí. ¿Hiperregeneración? Sí. Pero descenso de la aptoglobina, no, porque no hay destrucción de glóbulos rojos, simplemente se están perdiendo, ¿no? No es que necesite yo unir hemoglobina libre a la aptoglobina, entonces esa no va. Elevación de DHL, no, porque no hay destrucción de glóbulos rojos. Y bilirrubina no conjugada tampoco, no hay. Hiperregeneración eritroblástica y elevación de la cifra de reticulocitos. ¿Qué opinan ahí? ¿Esa es? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, esa es. O sea, me habla de lo mismo, ¿no? O sea, la médula ósea está produciendo más y por lo tanto también está mandando a circulación mayor cantidad de reticulocitos. Entonces vean, ¿no? Que hay situaciones en las cuales coinciden algunos signos y ahí nos tiene que ayudar la clínica. En este caso, obviamente, un paciente está con hemorragia, entonces yo no voy a decir porque tiene reticulocitos incrementados y porque la médula está produciendo, se trata de una anemia hemolítica, ¿no? Todo es un conjunto. Las otras opciones, elevación de bilirrubina no conjugada, no va con hemorragia, descenso de aptoglobina tampoco, lo mismo que hemos visto, ya, es lo mismo pero al revés. Entonces sí, la respuesta es la 3. Ya, siguiente. Ya, entonces hablamos de las anemias congénitas. Y acá les decía que por eso es que vemos la lámina periférica. ¿Por qué? Porque las anemias congénitas se van a dividir en 3 grandes grupos. 1, defecto de membrana y del esqueleto del glóbulo rojo, o sea, de la estructura física del glóbulo rojo. También tenemos defectos o alteraciones a nivel de las enzimas. Y por otro lado,
los defectos de las hemoglobinas. Ya. Entonces, vamos a empezar con la esferocitosis hereditaria, que es la más frecuente de todas estas patologías congénitas. También es pregunta de examen. ¿Cuál es la anemia congénita más frecuente? Esferocitosis hereditaria. Ya, siguiente. Ya. En la esferocitosis hereditaria, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber alteraciones genéticas de las zonas que van a codificar las cadenas alfa, beta de la espectrina y también de la banda 4.2 y la banda 4 y de la banda 3 y de la anquirina. Todas estas son proteínas que están dentro, que son parte del citoesqueleto de la membrana del glóbulo rojo. Entonces, cuando estas se alteran, va a también variar la forma del glóbulo rojo. Cuando hay alteración en estas proteínas, el glóbulo rojo ya no va a ser un glóbulo rojo bicóncavo, sino se va a transformar en un glóbulo rojo redondito. Por eso que se llama esferocitosis hereditaria. Siguiente. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con anemia, con signos de hemólisis, ¿qué dice ahí? Dice, esta es una enfermedad autosómica dominante, ¿ya? O sea, digamos, la vamos a heredar, ¿no? Historia familiar, tienes antecedentes. La severidad es variable, generalmente la mayoría de los casos que vemos son anemias moderadas a leve, no llegamos a ver muchos casos severos. Usualmente el promedio de hemoglobina va a estar entre 8 y 10. Y el frotis es importante, la lámina periférica. La imagen de abajo son los esferocitos. Son glóbulos rojos muy, muy, muy redonditos. Los glóbulos rojos no son tan redondos, son un poquitito más alargados. Arriba, si lo ven, arriba en la imagen de arriba hay una celulita morada. Esa celulita morada es un linfocito. Sobre esa celulita morada se ve un glóbulo rojo normal, que tiene una forma un poco más elongadita, no llega a ser un cilindro, pero no es totalmente redondo. Entonces ahí es donde uno ve la diferencia. Y también, bueno, pueden tener el mismo tamaño, pero la forma es lo importante. Entonces nosotros si tenemos un paciente con anemia hemolítica, con antecedente familiar, un vaso grande, por la cronicidad de la anemia hemolítica, y estos hallazgos, estamos frente a un paciente con esferocitosis hereditaria, que también nos va a ayudar el test de fragilidad osmótica. El test de fragilidad osmótica es una prueba en donde colocan el glóbulo rojo en solución salina y este se destruye más rápido que los glóbulos rojos normales, porque al tener cambios en la estructura hace que entre mucho más rápido el sodio y de ahí como que explota. Entonces es prueba diagnóstica. Siguiente. Distinto, por ejemplo, de la eliptiosis hereditaria. Si bien es cierto, este también es una alteración de la membrana del citoesqueleto del glóbulo rojo, el test de fragilidad osmótica no sale normal, mejor dicho, no está alterado. Entonces sí hay defectos en la proteína espectrina, pero no hace que el glóbulo rojo sea tan frágil ante una solución de sodio. En este caso, también va a haber anemias hemolíticas, pero si ven, los glóbulos rojos sí son como palitos, como chisitos. Entonces, viendo la lámina periférica también lo podemos diagnosticar. No es tan frecuente, pero sí, si ven esos hallazgos, pues lo más probable es que eso sea, ¿no? ¿En qué otras patologías puedes encontrar eliptiocitos? Cirrosis hepática. Los cirróticos tienen glóbulos rojos de todos los tipos, de todos los tamaños, pero ya hay otros signos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. De ahí vamos a los déficits enzimáticos. Déficits enzimáticos también hay varios, pero el más frecuente y más importante es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También es pregunta de examen. ¿Cuál es el déficit enzimático más frecuente? Déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, dentro de las congénitas también es bastante frecuente, también es una enfermedad que se hereda, está ligada al cromosoma X y suele activarse, o mejor dicho, manifestarse mucho
cuando hay incremento de acumulación de agente de oxidación. Siguiente. Por ejemplo, lo que pasa es que el glóbulo rojo tiene una, digamos, una sobrevida con, digamos, ¿cómo se le llama? Anaeróbica, ¿cierto? Entonces, dentro del glóbulo rojo va a haber material oxidativo. Normalmente esta proteína lo que hace es que impide que todas estas sustancias oxidativas que se van acumulando vayan a alterar el glóbulo rojo. Pero si yo tengo el déficit de esta proteína, se van a ir acumulando. Y lo que van a hacer es que, como dice ahí, van a cambiar la posición de la hemoglobina y la van a convertir en metahemoglobina. Esa metahemoglobina se va a depositar en la membrana del glóbulo rojo y van a producir que esa se destruya. O sea, una vez, eso se llama los cuerpos de Heinz. Eso se puede ver al microscopio. Y cuando pasa eso, pues el vaso los detecta y los destruye. Porque ya hay alteraciones, ¿no? Ya son glóbulos rojos oxidados. Siguiente. Esos son los cuerpos de Heinz. Son depósitos de metahemoglobina, ¿no? Son con sus puntitos. Hallazgo que vamos a encontrar. Siguiente. Manifestaciones clínicas, bueno, anemia hemolítica, puede ser intramuscular, sí, cuando hay agentes oxidantes. La anemia hemolítica crónica espontánea no es ferocítica. Ya, porque es un glóbulo rojo normal, sino que es un problema enzimático. Dice, ¿en qué casos puede ser desencadenada? Cuando hay agentes oxidantes de por medio, cuando hay consumo de algunos medicamentos, ahí dice aspirina, sulfamidas, primaquina, vitamina K, habas, fabismo. Entonces, estos alimentos producen mayor oxidación y personas que tienen déficit de esta enzima puede activar una crisis hemolítica. Una vez que, digamos, se controla todo esto, se suspende la medicación, o digamos, pasa la infección bacteriana, infección vírica, normalmente regresa a la normalidad, ¿no? Pero va a depender mucho también de la crisis y del déficit de enzimas que tengan, ¿no? Si es una persona que tiene un déficit severo, cualquier noxa, cualquier, digamos, elemento que active esta hemólisis puede llegar a complicarse mucho. Y como dice ahí al final, dice, los cuerpos de Heinz aparecen durante la crisis y como las células que los contienen son eliminadas con rapidez de la circulación, pueden dejar de verse después de 2 a 3 días. Siguiente. Ya. Y la última parte dentro de las anemias congénitas son los defectos de la hemoglobina. Siguiente. Ya. La hemoglobina. La hemoglobina va a estar compuesta por cadenas de proteínas, ¿correcto? Nosotros tenemos varios tipos de hemoglobina. La más frecuente ya en la vida adulta es la hemoglobina de tipo A1, que está compuesta por cadenas alfa y beta. También hay un pequeño porcentaje de hemoglobina A2, que son cadenas alfa y delta, y la hemoglobina fetal, que son cadenas alfa y gamma. ¿Ya? Normalmente cuando nosotros estamos dentro del útero vamos a tener mayor cantidad de hemoglobina fetal, pero a esta medida que vayamos creciendo, nacemos, va cambiándose esta hemoglobina y va hacia ese porcentaje que está ahí en la diapositiva. ¿Qué sucede cuando hay alteración de hemoglobinas? Tenemos dos situaciones. O hay una hemoglobina anormal, que es decir, que no es ninguna de estas tres, sino son conformaciones diferentes de proteínas. Y en este caso la más conocida es la anemia falciforme o drepanocítica, que son cadenas beta.
y esto le va a dar una estructura distinta en el espacio al glóbulo rojo. Va a hacer esos glóbulos rojos famosos en forma de S o de os. Y también sucede la otra posibilidad, que hay incremento, o mejor dicho, disminución de la cadena más frecuente, en este caso la A1, y vamos a ver un incremento de la A2. Entonces ahí está el grupo de las talasemias. Siguiente, la anemia falciforme. Esta es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por la presencia de hemoglobina S. Entonces hay una sustitución de un ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta. Como les había dicho, esto hace que la estructura espacial del glóbulo rojo cambie. Se forman esos glóbulos rojos en os, que le va a dar características mecánicas distintas, o sea, van a ser mucho más difícil que pase por los vasos sanguíneos, sobre todo por los capilares. Puede haber destrucción a nivel intravascular por la forma, sobre todo en los lugares más estrechos, y también va a haber obstrucción. Por la forma, como no pueden pasar, se pegan ahí y ocluyen un vaso sanguíneo. Y eso da pie a las crisis vaso-oclusivas, que son muy importantes en la anemia falciforme. Ya, siguiente, por favor. Entonces, esta es una enfermedad congénita. Generalmente se puede manifestar en casos muy severos en pacientes a partir de los primeros meses de vida. Cuando ya va cambiando, ¿no? Los niveles de hemoglobina fetal van disminuyendo y va reemplazándose por la hemoglobina S. Va a ser una anemia crónica. Las complicaciones más frecuentes son las crisis vasoclusivas que les había mencionado por obstrucción de los vasos sanguíneos por estos glóbulos rojos de distinta forma. También va a haber crisis aplásica, que son cuando hay infecciones por parvovirus. Entonces, este va a atacar la médula ósea y lo que hace es disminuye la producción de glóbulos rojos. Ya de por sí, los glóbulos rojos que se producen como tienen una hemoglobina anormal se van a destruir más rápido, pero si tú le añades que no produces buena cantidad de glóbulos rojos, pues te vas a niveles de hemoglobina mucho más bajos, ¿no? De lo poco que sale, prácticamente todo se destruye. Entonces son pacientes que pueden llegar con hemoglobinas muy, muy bajas, ¿no? En estos casos. Crisis hemolítica, sí, porque hay destrucción de estos glóbulos rojos anómalos, ¿no? Tanto por vía mecánica como por reconocimiento a nivel del vaso. También por la forma va a haber obstrucción a nivel de la circulación del vaso y puede causar infartos esplénicos, que en algunos casos pueden llegar a ser muy severos, produciendo dolor también. Entonces, generalmente cuando los pacientes tienen una crisis, la mayoría van a ser vasoclusivas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se les hidrata, ayudamos a ampliar el volumen plasmático para tratar de que mejorar un poquito más la circulación. Damos analgesia y también empezamos a dar hidroxiuria. La hidroxiuria o hidroxicarbamida es un medicamento que nos ayuda estimulando la formación de hemoglobina fetal. Entonces, cuando tu cuerpo produce un poquito más de hemoglobina fetal, pues ya puede funcionar un poquito mejor, ¿no? Ya no hay tanta oclusión. Pero los primeros cuidados al ingreso de la emergencia son oxigenación, manejo del dolor, hidratación. Y transfusiones si la hemoglobina está muy baja, definitivamente. Siguiente, por favor. Ya, las crisis vasoclusivas pueden producirse en cualquier parte del cuerpo. Por lo tanto, puede haber dolor de distintos tipos. Puede haber dolor torácico agudo, infartos, ¿no? Pulmonares, infartos cardíacos. Puede haber también dolor óseo. A nivel óseo hay bastante producción, hay obstrucción también y puede haber infartos cerebrales, dolor abdominal intenso, puede haber trombosis a nivel mesentérico también. Secuestro de vaso hígado, ¿por qué? Porque ya ha habido tanta isquemia que pues
ya ese vaso hígado no funciona como un órgano, ¿no? Todo está obstruido. Siguiente, diagnóstico. Para los diagnósticos, en este caso, es una anemia y que cuando vemos la lámina periférica, es claro, ¿no? Ahí ven los glóbulos rojos en forma de oso. Ahora, eh, ¿cuál es el examen que nos hace ver los tipos de hemoglobina? La electroforesis de hemoglobina. Ahí te sale porcentaje de hemoglobina A1 tal, porcentaje de hemoglobina 2, presencia de hemoglobina S, tanto. Entonces, como una anemia hemolítica va a tener anemia, incremento de reticulocitos también, dependiendo del nivel de hematocrito, ¿ya? Y nuestro objetivo va a ser incrementar la hemoglobina fetal para compensar un poquito todas estas complicaciones por la hemoglobina S. Siguiente. Tratamiento, como les había dicho, transfusiones cuando sea necesario, hidratación, analgesia, la hidroxiuria, trasplante de médula ósea en casos muy severos, cuando pacientes tienen muchas crisis vasooclusivas, cuando ha habido eventos isquémicos frecuentes, pero igual es un riesgo bastante alto el trasplante de médula ósea. Folato, ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que cuando hay mucha hiperregeneración a nivel de la médula ósea, se va a agotar con facilidad. Entonces necesitan estos pacientes tener una suplementación constante, porque todos los días, como les había dicho, no producen lo que nosotros producimos, sino pueden producir hasta 8 veces sus valores normales de glóbulos rojos. Entonces necesitan bastante tratamiento. La esplenectomía profiláctica, ¿una qué? Es la esplenectomía en estos pacientes, no de primera intención. Donde más, te va a ayudar la esplenectomía es, por ejemplo, en, esferocitosis, pero acá, como has visto, las manifestaciones pueden estar en cualquier órgano, ¿no? Las crisis vasooclusivas, que son las más severas, si sacas el vaso, pues no es tanto por ese medio, porque va a obstruir los vasos sanguíneos de cualquier otro lado. Entonces, lo primordial, el objetivo es aumentar la hemoglobina fetal y con eso ver cómo va clínicamente el paciente. La mayoría de los pacientes, por lo menos que tenemos acá en Lima, se logran controlar con eso, pero sí hay casos severos que una opción puede ser trasplante. Siguiente, de nada. Lo otro son las talasemias. Entonces, habíamos visto que en las talasemias hay disminución de hemoglobina A1. Usualmente pueden presentarse más cuando yo hago el corrido de electroforesis de hemoglobina, va a ser un paciente que tiene mayor cantidad de hemoglobina A2. ¿Qué va a conllevar a esto? Que igual el glóbulo rojo, por tener este tipo de hemoglobina, tenga un tiempo de vida medio menor que el promedio. No suelen ser anemias muy, digamos, sintomáticas en general. En algunos casos sí, pero son pocos, que son las talasemias mayores, se les llama. Pero muchos de nuestros pacientes, por lo menos acá en Perú, son rasgos talasémicos, o sea, tienen manifestaciones de tipo heterocigotas y que usualmente vienen con anemias leves. Una característica importante de la talasemia es que te va a dar glóbulos rojos pequeños. Entonces, ¿qué pasa acá? Y eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Como son glóbulos rojos chiquitos, llega a la primera consulta en el centro de salud un paciente, sobre todo a veces niños, ¿no? Anemia, anemia, anemia. Entonces, obviamente por el grupo etario, por la frecuencia, lo primero que se va a pensar en una anemia microcítica, anemia por déficit de hierro, ¿no? Entonces, no todos los centros, ustedes que van a experimentar el SERUMS, no todos los centros tienen pruebas de serología para perfil de hierro. Entonces, la práctica es dar hierro.
porque está indicado, ¿no? Está indicado en niños, adolescentes, gestantes, suplementación de hierro, sobre todo si yo veo anemia, más con esas características. Pero les dan hierro y no pasa nada. Y resulta que, pues, no es el único niño en su casa que tiene anemia, sino que también hay todo un espectro familiar. Entonces, se confunden muchas veces estos diagnósticos con anemia por déficit de hierro, porque son anemias microcíticas. Pero, ¿cuál es la diferencia o qué nos puede ayudar a saber si se trata de una talasemia o de una anemia de déficit de hierro? Hay un cálculo que se llama índice de Metzer. ¿Qué hace este índice? Te va a dividir el volumen corpuscular medio sobre el número de glóbulos rojos. Si es muy bajito, menos de 12, la mayor posibilidad, por estadística, es que se trate de una talasemia. Entonces, eso le llaman una prueba de screening. Eso lo podemos hacer con un hemograma completo y si tenemos esos parámetros, volumen corpuscular y número de glóbulos rojos, lo sacamos y ya podemos sospechar ya. Esto puede tratarse de una talasemia, refieran a otro nivel, ¿no? O la otra es que si tienes la opción de la serología de hierro, pues si le tomas sus pruebas de hierro y está normal, pues definitivamente eso no es. Hay que pasarlo para que lo estudie. Siguiente. Ya, las beta-talasemias. Son las más frecuentes entre las alfa y la beta-talasemias. Acá hay alteración en la síntesis de las cadenas beta de la globina, lo que va a hacer que haya un poquito más de acúmulos de cadenas alfa, precipitados y hemólisis. Entonces el glóbulo rojo se va a precipitar, va a ser chiquito y se va a destruir con mayor facilidad, pero se destruye a nivel del vaso, porque ahí es que el vaso lo va a detectar como un glóbulo rojo anormal. Va a vivir menos. Ya. Beta talasemia mayor, las que tienen más síntomas, o sea, tienen doble, digamos, alteración genética, obviamente se van a manifestar más. Y las talasemias menor o los rasgos talasémicos son, a veces pasan incluso desapercibidos, no son sintomáticos. Hace un mes me llegó a la consulta un señor de 71 años que lo habían derivado conmigo por microcitosis. Ni siquiera tenía anemia, tenía 13.5 de hemoglobina, pero con un volumen corpuscular medio de 60. Entonces, efectivamente, le hice la prueba de electroforesis y tenía incremento de A2. Entonces, ya. Él tiene un rasgo talasémico, o sea, sí tiene talasemia, pero clínicamente se comporta con algo muy leve, ¿no? Solamente lo es evidente en la microcitosis. Definitivamente puede haber circunstancias en las que tu cuerpo pueda destruir más esos glóbulos rojos anormales, sí. Por ejemplo, si hace ejercicio muy extenuante, si se va a zonas de altura, pueden desencadenar un poquito de hemólisis. Entonces, esas son las recomendaciones para ese paciente. Siguiente. En la talasemia mayor, cosa que no solemos ver, felizmente. ¿Por qué? Porque son cuadros muy, muy severos. Son anemias que llegan a ser hemoglobina muy baja y como es un déficit congénito, pues tiene secuelas a largo plazo. Cuando la hemoglobina está muy baja, el cuerpo trata de compensarlo. Entonces, todos nuestros huesos tienen médula ósea y todos van a producir glóbulos rojos, unos en mayor cantidad de otros. Esa foto es que los cráneos, todos los rasgos faciales, los huesos, hay una hiperplasia ósea a expensas de la médula ósea. La calota es una zona muy productora de glóbulos rojos, y se hiperplasia en esos casos. Entonces hay deformidades craneales, hay deformidades a nivel de las extremidades, puede haber esplenomegalia también. Entonces son cuadros muy, muy complejos, ¿no? Acá una alternativa también podría ser este trasplante de médula ósea, ¿no? Porque ya son eh, alteraciones severas. Siguiente. Ya. El diagnóstico en el caso de talasemia mayor
Hemoglobinas muy bajas, incremento de reticulocitos, como cualquier anemia hemolítica, células en diana ya, eritrocitos hipocrómicos. Bueno, puede haber un poquito de hipocromía, pero no siempre. La hipocromía lo vemos más en anemia por déficit de hierro. Pero ahí ven, volumen corpuscular medio, son glóbulos rojos chiquitos, 50, 60 femtolitros. Generalmente en la anemia por déficit de hierro tú vas a encontrar glóbulos rojos entre 70, más o menos, de volumen corpuscular, de 65 a 80. No suelen ser tan bajitos como esos volúmenes. La electroforesis de hemoglobina que nos da el diagnóstico. Sideremia, ¿qué quiere decir? Que hay buena captación de hierro. Cuando tú estudias la médula ósea va a haber buen almacenaje de hierro, porque también se le está dando hierro al paciente, y también por las transfusiones, que a veces son constantes. Entonces, al contrario, en vez de haber disminución de hierro, a veces tienen sobrecarga de hierro, y para eso también hay que darles tratamiento para que la sobrecarga de hierro no haga daño a órganos. Hiperplasia de serie eritroides, sí, porque como trata de compensar la anemia, va a haber mayor producción de glóbulos rojos. Y puedo hacer también mi estudio genético, que en verdad es el indicado para ver exactamente cuál es la cadena que está alterada, pero acá en Perú no tenemos. Antes se mandaba muestras al extranjero, pero creo que ya no están mandando. Siguiente. Tratamiento de la talasemia mayor, transfusiones solo en caso que sea necesario. Ahí ponemos el punto de corte en 9, pero dependiendo si es una anemia, hay pacientes que con 7, 8 de hemoglobina están estables. Entonces tratamos de no corregir tanto si es que el paciente está asintomático. Como son anemias crónicas, no queremos tampoco transfundir frecuentemente y llevar al paciente a una sobrecarga de hierro. Si necesitamos transfusiones frecuentes, vamos a tener que usar quelantes de hierro, que están ahí. Entonces, ¿qué hacen esos medicamentos? Se unen al hierro de los alimentos y como que lo encapsulan, pasa por el tracto digestivo y se elimina por las heces. Entonces, ese es su objetivo. Esplenectomía en pacientes con intensa esplenomegalia, sí, pero solamente si es un vaso muy, muy grande, ¿no? Trasplante de médula ósea, en caso severo, por supuesto que sí. Obviamente tiene que ser de otra persona que esté sana. Ahora, como esta es una enfermedad que se hereda, pues tienes que buscar un donante que no tenga ningún tipo de hemoglobinopatía. En los casos graves, las muertes son en pacientes bastante jóvenes y definitivamente los pacientes que tengan rasgos talasémicos, o sea, los que llegan a la consulta con anemia leve, hay que hacerles consejo genético. O sea, ya, puede ser que tenga una anemia leve por una talasemia menor o un rasgo talasémico, pero tienen que conocer ese diagnóstico y decirles, tienes que ir, si quieres tener hijos, tienes que ir a consulta genética con tu pareja para ver cuál es la posibilidad de riesgo de que tu hijo pueda tener una talasemia mayor. Siguiente. Talasemia menor o rasgo talasémico, lo que les estaba comentando, ¿no? Son anemias leves, no suelen presentar mucha sintomatología. Acá a veces los volúmenes corpusculares van a ser un poquito más grandes, pero ese cálculo de índice de Metzer que les dije nos ayuda, ¿no? Si es menor de 12, va a ser más probable que sea una talasemia. Ahora, esto no es 100% concluyente, ¿no? Pero nos ayuda quizás a tamizar. Y se confunde mucho con la anemia ferropénica. Clínicamente puede ser asintomática, sí, como les comentaba de mi paciente que no tenía anemia. Y bueno, dependiendo del déficit de hemoglobina A1, la hemoglobina A2 va a incrementar, en algunos casos un poquito más, ¿no? Siguiente. Ya, preguntas. Dice, en relación a la beta-talasemia heterozigota, también conocida como rasgo talasémico, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? La coincidencia de ambos miembros de la pareja de este rasgo implica un 25% de posibilidades de la herencia de descendencia con beta-talasemia mayor. Ya, esta respuesta es de acuerdo a la herencia mendeliana, ¿no? Si yo tengo, digamos, un gen afectado de los 4
O sea, cuando yo hago las combinaciones, 25% sí puede tener las 2 posibilidades, ¿no? O sea, porque acá acuérdense que de los 2 cromosomas, en el rasgo talasémico solamente se afecta uno, no los 2. Entonces, en ese caso, cuando tú haces todas las combinaciones de Mendel, la posibilidad de que el hijo tenga los 2 es de 25%. Ese sería el cruce de cuadraditos, pero esa es verdadera. Si el diagnóstico se realiza en la embarazada y el padre es portador, o sea, los 2 tienen, la embarazada ha de acudir a un centro de referencia para estudio prenatal del feto. Sí. Sí, o sea, ese es cuando tienes un diagnóstico de ese tipo, tienes que tener un seguimiento, porque aparte que también del feto, puedes hacerle un diagnóstico por vellosidad coriónica, por supuesto que sí, pero también la mamá tiene que tener un seguimiento porque ya de por sí va a haber anemia en la gestación y en estos casos la anemia baja más por la misma talasemia. Entonces tiene que tener suplementación, tiene que tener seguimiento. La condición de beta-talasemia heterocigota no implica la existencia de síntomas. La condición no implica. Ya, claro. O sea, si yo tengo una talasemia menor o un rasgo talasémico, puede que tenga síntomas como que pueda que no, ¿no? Eso lo habíamos conversado justo ahora último. Algunos cursan asintomáticos, verdadero. 4. ¿El tratamiento con hierro se puede utilizar para incrementar la hemoglobina A2? No, esa es la falsa. No tiene nada que ver el tratamiento con hierro acá. No, el hierro no está alterado, al contrario. Yo ahí puedo provocar una sobrecarga de hierro. Entonces, nada que tenga que ver con talasemia va con hierro, salvo que sea quitarlo. 5. El tratamiento con ácido fólico puede ser en ocasiones necesario en estos estados heterocigotos talasémicos, por ejemplo, ante embarazo, hemorragia, etapas de crecimiento, sí. Entonces, como va a haber más recambio en algunas situaciones, gestación, hay bastante recambio de glóbulos rojos, crecimiento también. Hemorragia, por supuesto que sí, ¿no? Se pierden glóbulos rojos. Entonces yo necesito tener una médula que tenga todo lo necesario para producir más glóbulos rojos. Tengo que suplementar con ácido fólico. Ya, entonces la respuesta era la 4. Siguiente. Otra pregunta. El mejor método para la detección de la población, screening, o sea, el screening del estado heterocigoto de la talasemia es. O sea, si yo tengo lo que te hablan acá es un paciente asintomático o oligosintomático, ¿cómo lo puedo diferenciar o pensar que se trata de una talasemia? Y de eso ya habíamos hablado, ¿no? Dice, ver los índices corpusculares. Entonces, esa es la respuesta. La electroforesis de hemoglobina no es screening, esa es una prueba diagnóstica. El análisis del frote sanguíneo no te va a dar mucha alteración porque el glóbulo rojo en la talasemia es similar. Chiquito nomás, pero el glóbulo rojo por anemia ferropénica también va a ser chiquito. El estudio de metabolismo de hierro, no, porque no tiene nada que ver acá el hierro. La determinación, o bueno, te ayuda a descartar anemia ferropénica, ¿no? Pero como que screening para talasemia, no directamente. La determinación de hemoglobina 2, eso va con la electroforesis de hemoglobina, que como habíamos dicho es diagnóstico. Entonces, ¿te interesa? La respuesta es ver los índices corpusculares. Si yo tengo un índice corpuscular chiquito, muy chiquito, talasemia. Siguiente. Ya, ahora sí, ya pasamos las congénitas, bueno, un breve resumen. Y vamos a las adquiridas. Acá, la más conocida, las anemias hemolíticas inmunes. Y de las inmunes, las autoinmunes, que eso van a escuchar un montón cuando vayan ya a sus prácticas. Entonces, hay dos tipos de generación de autoanticuerpos, que se llamamos anticuerpo caliente y anticuerpos fríos. Ahora vamos a ver por qué se llaman así. Y hay también anemias de tipo inmune, que son isoinmunes. ¿Qué significa isoinmune? Significa que el paciente genera anticuerpos para antígenos de otra persona, distinto a las anemias autoinmunes, como le dice su nombre.
yo creo anticuerpos para mis propias células. En cambio, acá estoy creando anticuerpos para otras células. ¿Y en qué casos los vemos? La enfermedad hemolítica de recién nacido. Acá cuando hay diferencia en grupos sanguíneos o factor RH, la sangre, el suero de la mamá va a producir anticuerpos contra los antígenos de las células de su bebé, porque son elementos que ella no tenía. Entonces, eso veremos un poquito más adelante. Y hay otro tipo de anemias inmunes mediadas por medicamentos, que también es importante que conozcan. Siguiente. Ya. Anemia hemolítica autoinmune, la más frecuente de las inmunes. Son anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en la membrana del glóbulo rojo. Son de dos tipos, como habíamos dicho. Anticuerpos calientes, comúnmente los más frecuentes de tipo IgG, y son calientes porque actúan a más de 37 grados de temperatura. Y los anticuerpos fríos, que son los de tipo IgM, que van a activarse a temperaturas más frías. Es decir, ahorita que estamos en una temperatura baja estos días, ya sabrán que varios de nuestros pacientes con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos están hemolizando. Se activan, o sea, empieza a hacer frío y empiezan a hemolizar. La prueba para diagnosticar estas anemias, ¿cuál es? El Coombs directo. ¿Qué es el Coombs directo? Te permite identificar el anticuerpo que se ha unido al glóbulo rojo. Y hay unos test de Coombs monoespecíficos que nos permiten identificar qué tipo de anticuerpo es, para poder diferenciar si se trata de un anticuerpo frío o caliente. Entonces, eso es lo que me va a dar el diagnóstico. Ojo, y acá muy importante, porque sí nos pasa mucho en el hospital. Llega un paciente con anemia que tiene una prueba de Coombs directa y nos hacen interconsulta. Urgente, hematólogo. Es una anemia hemolítica autoinmune. Y no, porque como les había dicho, ¿no? Tener anemia, solo tener anemia no es que estén hemolizando. Hemolizar significa que hay destrucción de glóbulos rojos. Entonces yo tengo que demostrar mis parámetros que digan que hay destrucción de glóbulos rojos. Ya, me dicen, pero tiene el Coombs directo positivo, presencia de anticuerpos. Dato importante, hasta 30% de donantes sanos, sin ningún tipo de patología, pueden presentar Coombs directos. O sea, cuando hacen las pruebas cuando tú vas a donar, les corren Coombs a los donantes y hay esta presencia de anticuerpos, pero no quiere decir que están siendo activos. O sea, no hay destrucción del glóbulo rojo. Entonces eso se llama falsos positivos. ¿Ya? Entonces, eso no es algo significativo. Cuando nosotros tenemos una prueba de Coombs positiva, hay que relacionarla con el cuadro de anemia. Si hay hemólisis o no hay hemólisis. Por sí misma, eso no es un diagnóstico, jamás. ¿Ya? Es solamente un hallazgo. Y también cuando vamos al laboratorio a preguntar por esa prueba Coombs, te dicen, salió pues una cruz, o a veces media cruz, como que un poquito, pero como que quería ser, pero no era. Entonces, no, es un falso positivo. ¿Ya? Entonces, para que no se olvide y no nos estén mandando interconsultas. Ya, siguiente. Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Esta es la más frecuente. La gran mayoría de pacientes que tienen este tipo de anemia van a ser por anticuerpos calientes, gracias a Dios. La mayoría a veces no le vamos a encontrar causas, le buscamos causas a todos. ¿Qué te puede desencadenar una anemia hemolítica autoinmune? Cáncer, enfermedad reumatológica, tumoraciones, eh, lupus, que es dentro de lo más frecuente en pacientes jóvenes, infecciones virales, hepatitis, HIV, pueden ir con anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, les corremos todo a los pacientes, ¿no? Pero la mayoría nos sale todo negativo. De vez en cuando sí diagnosticamos, pues, neoplasias, HIV bastante y lupus.
Lupus también es bastante importante dentro de los diagnósticos que encontramos. Entonces, como acá hay una alteración, digamos, ¿qué es lo que sucede? Ya sea por una patología asociada, una comorbilidad, tu respuesta inmune se alteró y tu cuerpo empieza a reconocer al glóbulo rojo como algo que no le pertenece, es como si fuera un germen y lo empieza a destruir. Ya es la explicación simple de la anemia hemolítica. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Dormir a tu sistema inmune. ¿Cómo lo suprimes? Corticoide. El corticoide es el inmunosupresor, digamos, de primera línea, tiene menores efectos adversos, tiene una muy buena tasa de respuesta. Empezamos con dosis altas y de ahí vamos retirando poco a poco. Mientras tanto, obviamente, se da el manejo inmunosupresor, pero te da el tiempo también de ir investigando las posibles causas, ¿no? Entonces, ahora, la anemia hemolítica en algunos casos también puede ir con disminución de plaquetas o con disminución de glóbulos blancos. A eso se le llama síndrome de Evans. Un poquito menos frecuente, no son tantos los casos, pero sí también hay. Es importante conocerlo. Entonces, ahí dice, idiopática, la mayoría responden a corticoides. Correcto. Secundaria, cuando son secundarias. Si yo tengo una anemia hemolítica por lupus, ya, yo le voy a dar este corticoide, va a disminuir un poco, obviamente que por el mismo lupus también el corticoide, digamos, va a ayudar a controlarlo, pero no es el tratamiento definitivo, ¿no? Entonces, si tú solamente lo manejas con corticoides, pero no tratas el lupus, otra vez se va a activar o va a empeorar, porque es que tampoco llega a inactivarse del todo, ¿no? Entonces, causas de fondo, cuando tienen otras causas o son secundarias, hay que tratar la causa. Paciente con HIV reciente diagnóstico, tiene que empezar targa, sí o sí. ¿Ya? Siguiente. Anticuerpos fríos. Y acá eso es algo que nosotros, pues, particularmente yo le tengo miedo. ¿Por qué? Porque como depende mucho de la temperatura, los anticuerpos son bastante, lábiles por la temperatura. Entonces, estos pacientes tienen que estar prácticamente bien tapaditos, bien, les llevamos calefacción, no pueden estar en ambientes fríos, porque exacerba toda esta hemólisis, ¿no? Y puede llegar hasta ese punto, como ven en la imagen, ¿no? Acrocianosis, puede llegar a esas situaciones. Entonces, hay tanta destrucción, hay obstrucción circulatoria que a veces pierden extremidades, ¿no? Las zonas más distales. Entonces, esto es importante, mantener la temperatura. Acá definitivamente no se trata con corticoides, no responden bien a corticoides. Damos distintos tipos de inmunosupresión, ciclofosfamida, por ejemplo, que son otros agentes, pero aquí sí es mucho más frecuente que sean secundarias. Infecciones como micoplasma, Epstein-Barr, cáncer, bastante cáncer, lupus también. Entonces, más que todo es atacar la causa de fondo, ¿no? Siguiente. Preguntas. Ya. Paciente mujer de 50 años, previamente diagnosticada de lupus. Ajá, ya tienes lupus. El lupus puede ir, no sé si han pasado reumatología, pero lupus puede ir con manifestaciones hematológicas, anemia, plaquetopenia, anemia hemolítica, puede ir con todo eso. Acude por presentar astenia progresiva y disnea de moderados esfuerzos. La exploración demuestra ictericia conjuntival y esplenomegalia a 4 centímetros del borde costal. En la analítica destaca hematocrito de 24, que le corresponde a una hemoglobina de 8. Reticulocitos, así como el índice de producción reticulocitaria aumentado, o sea, hay bastante reposición. Y en el frotis se observa policromatofilia, anisopoiquilocitosis, o sea, eso quiere decir que hay glóbulos rojos de distintas formas, de distintos tamaños, y esferocitosis. Ya, elevación de la bilirrubina, predominio indirecto y aptoglobina muy disminuida. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí básicamente? Que es una anemia hemolítica. Entonces, yo tengo que saber de qué tipo es. Tengo aquí dos opciones dentro de todo lo que me han puesto.
Uno, que sea la más frecuente, que sea anemia hemolítica autoinmune, que es muy frecuente en lupus, o que por esa presencia de esferocitos, aunque tiene de distintas formas y distintos tamaños, podría ser una anemia congénita, que también la paciente por tener lupus igual tiene derecho a tener su anemia congénita, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer ese diagnóstico diferencial? El volumen corpuscular medio, bueno, podría ayudar, pero también busco la presencia de anticuerpos, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Dice, opciones. Punción y biopsia de médula ósea. No, porque si yo punzo la médula, en los dos casos voy a encontrar incremento de serie roja. Prueba de Kunz directo. Esa es, ¿no? Porque ahí yo veo si es autoinmune o no es autoinmune. Test de autohemólisis o de esos de fragilidad osmótica. Me ayuda para ver si ese glóbulo rojo es más frágil en el caso de que pensaría en una esferocitosis hereditaria, pero tampoco su sensibilidad tampoco es muy buena porque es una prueba, digamos, de las más antiguas. Dosificación de B12 y ácido fólico en suero, no, porque no tiene nada que ver acá. Estudio electroforético de la hemoglobina, no, porque no. O sea, eso tarda, eso se demora como 2 semanas. Entonces, lo más rápido, lo más directo es saber si es inmune o no, que es lo más frecuente en lupus, ¿no? Entonces, la respuesta es desde Kunz directo. Siguiente. Ya, esta es la anemia hemolítica isoinmune, la que les decía, ¿no? Que es la mamá produce anticuerpos contra las células de su bebito. Entonces, esto es muy frecuente en lo que es el antígeno D del RH. La primera gestación, la mamá va a estar expuesta a este antígeno y recién va a empezar a producir los anticuerpos, como que ya lo guarda de memoria. Entonces, en la primera gestación no hay mayor complicación, pero en la segunda, si es que no recibe vacunación, pues sí van a venir los bebitos con manifestaciones. O sea, la mamá dentro de su suero, de su plasma, va a liberar anticuerpos que a través de la placenta van a pasar y van a atacar a las células del bebé intraútero. Siguiente. ¿Qué es lo que puede tener el bebito? Ictericia por destrucción de glóbulos rojos, anemia hemolítica por los anticuerpos que le pasó la mamá, hidrospetal. Esto es característico en esta enfermedad, se llenan de líquido en distintos órganos, hay ascitis, hay edemas importantes, puede llegar a ser mortal. Entonces es importante acá la vacunación, ¿no? Test de Kunz indirecto. Ojo, dice prenatal. ¿Por qué? ¿A quién yo le voy a tomar el test de Kunz indirecto? A la mamá. Porque ¿qué es lo que quiero ver? Que la mamá esté produciendo anticuerpos. Estos anticuerpos no están unidos a nada, son anticuerpos libres. Postnatal, eso se le hace ¿a quién? Al bebé. Porque tú con el Kunz directo, ¿qué demuestras? Que estos anticuerpos ya se unieron a la superficie del glóbulo rojo. ¿Sí? Por eso esas dos diferencias. Tratamiento postnatal se le puede hacer, de acuerdo a la severidad, se le puede hacer recambio de sangre al bebito. O fototerapia, si es algo muy leve, solamente fototerapia. Nada más. Siguiente. Acá, anemias hemolíticas inmunes asociadas a medicamentos. Los fármacos pueden producir anemias hemolíticas y hay 3 formas de producir anemias hemolíticas. Las dos primeras, por formación de aptenos o por complejos inmunes. ¿Qué son aptenos? Es cuando un fármaco se va a absorber, o sea, se va a juntar a la membrana del glóbulo rojo y tus células generan anticuerpos contra ese anticuerpo, contra ese antígeno que está unido al glóbulo rojo. O sea, como está pegadito, dice, esto no va acá, lo quiero destruir, y de paso se lleva el glóbulo rojo, lo elimina. ¿Qué tipo de, en qué fármacos los podemos encontrar? Por ejemplo, penicilinas, cefalotinas. No es tan frecuente en nuestro medio, pero puede pasar.
ya como para tenerlo en cuenta. La otra forma en que puede pasar es formación de complejos inmunes. Viene el fármaco en sangre, se junta a una proteína que está en la membrana del glóbulo rojo, forman un complejo y los anticuerpos se producen contra el complejo y de pasadita se llevan al glóbulo rojo y lo destruyen. Fármacos como la quinidina, cloropropamida, fenacetina, no usamos tan frecuentemente. Estos dos primeros mecanismos, ¿cuál es el tratamiento? Yo quito el fármaco, como obviamente ya no va a haber más fármaco que se va a unir al glóbulo rojo, ya no va a haber mayor formación de anticuerpos, entonces ahí se separa todo, ¿no? Sencillo, suspensión del fármaco, ya está, se solucionó. Distinto del verdadero mecanismo autoinmune, que acá el fármaco no se contacta con el glóbulo rojo, sino que la sola presencia del fármaco hace que las vías de formación de anticuerpos se activen. Cascadas del complemento, por ejemplo, y eso va a suceder con la metildopa. Entonces, ese es el verdadero estímulo de formación de anticuerpos. O sea, yo llegué, hice un escándalo, pero yo me voy tranquilito, o sea, no tengo nada que ver. Salgo, pero eso sigue el problema. Entonces, ahí viene el inconveniente, ¿no? Entonces, igual suprimimos la respuesta inmune, pero pueden ser un poco más difíciles de controlar en el tiempo. Hay que tratar de calmar la respuesta inmune. Entonces, quitando el fármaco no es suficiente. Siguiente. Ya. Hay otros tipos de anemias hemolíticas adquiridas que no son inmunes. Hay de varios tipos. Mecánicas, infecciosas, por toxinas, por agentes físicos, mecánicas, por ejemplo, válvulas protésicas. La válvula protésica, la mecánica, va a generar roce cuando se abre y se cierre. Y eso, por fricción, va a romper glóbulos rojos. Infecciosa. Hay algunos agentes infecciosos, parásitos, que también se meten al glóbulo rojo y lo destruyen. Tóxicas, toxinas también pueden, digamos, romper químicamente. Las citoquinas pueden también romper el glóbulo rojo. Y agentes físicos, ¿no? Siguiente. Ya. Causas mecánicas, desde la microangiopatía, del síndrome hemolítico urémico, que bueno, vamos a hablar un poquito. Coagulación intravascular diseminada, portadores de válvulas cardíacas, hemangiomas gigantes también por tantos vasos sanguíneos ahí, las tortuosidades, van los glóbulos rojos y se golpean y se fraccionan. Infecciones malaria, bartonelosis, son parásitos que se van a meter dentro del glóbulo rojo. Agentes químicos, gases, intoxicación por cobre, plomo, agentes físicos, quemaduras graves. Ya. Siguiente. Antes de ir a las no inmunes, un pequeño repaso. Ya. Cuando yo tengo un paciente con anemia y signos de hemólisis, ustedes que van a manejar centros de salud, lo primero que yo tengo que hacer cuando me llega un paciente con anemia es decir qué tipo de anemia es. No. Lo primero que tengo que decidir es si es una anemia severa que yo tengo que atender en ese momento. Ya. Entonces, mi triaje, que le llaman. Paciente con anemia está con una hemoglobina muy baja, que está sintomática, que le produce inestabilidad hemodinámica, sí o no. Entonces, ¿por qué? Porque esos son mis primeros cuidados, ¿no? Mis primeros auxilios. Si es sí, yo voy a necesitar soporte transfusional. Rápida, allá. Pueden ser por rápida hemólisis intravascular las causas, puede ser por microangiopatía trombótica, que son anemias hemolíticas que son clínicamente más severas. Por lo tanto, si es un paciente con signos críticos, tengo que derivarlo. Si no tengo las capacidades de manejo, ustedes que van a estar en el centro de salud, porque me acuerdo mucho del serum,
derivan a su paciente, ¿ya? Sin pensarlo, mayor complejidad, se lo lleva. Pero si no, si es un paciente que está estable y que yo lo puedo atender ambulatoriamente, puedo hacer todo mi ejercicio diagnóstico, pues con tranquilidad, hago mi evaluación. ¿Puedo preguntar si ha habido transfusión en las últimas semanas? Sí. ¿Por qué? Porque las mismas transfusiones, como son células de otras personas, también pueden desencadenar hemólisis. Siguiente. Entonces, si no ha habido transfusiones, tengo que buscar causas. Y acá vienen todas las que hemos conversado, ¿no? En el caso que se tratara de anemia hemolítica. Entonces hay que buscar la más común, anemia hemolítica autoinmune, dependiendo de la edad, los datos clínicos, infecciones, todo lo que hemos hablado. Me va a servir para eso la historia clínica, si tengo acceso a ver la lámina periférica, pruebas del laboratorio, en la cronicidad, si hay esplenomegalia, también me habla de cronicidad. También, por ejemplo, si yo tengo esplenomegalia masiva, si yo tengo adenopatías, ahí puedo pensar hasta en un cáncer, en un linfoma. Los linfomas también pueden ir con anemia hemolítica. ¿Ya? Siguiente. Y obviamente como una de las más frecuentes va a ser la anemia hemolítica inmune, y si tenemos a la mano el CUMS directo, lo hago. ¿Por qué? Porque si me da positivo y hay anemia hemolítica, pues yo puedo iniciar rápidamente el tratamiento, ¿no? Que es corticoide. Siguiente. Ya. Las anemias microangiopáticas. Ya. ¿Qué sucede? Va a haber un tipo de anemia hemolítica que va a ser por destrucción mecánica. A eso se le llaman anemias microangiopáticas. Aquí vamos a hablar un poquito del PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. En hematología clínica existen muy pocas emergencias. Por eso que, bueno, en el hospital no hay hematólogo de guardia. Pero hay situaciones que sí conllevan a un riesgo inminente de la vida de la persona. Y una de ellas es el PTT. Como su nombre lo dice, púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Qué quiere decir? Es un cuadro purpúrico. Yo voy a encontrar lesiones en piel por disminución de plaquetas, trombocitopenia severa y trombosis. En esta patología va a haber disminución de una proteína que se llama ADAMS13. El ADAMS13 normalmente es una proteína que está en la sangre y normalmente también en la sangre, en el endotelio de nuestros vasos sanguíneos, está el factor de von Willebrand. Entonces, este factor, digamos que hay una simbiosis entre ellos, ¿no? El factor de von Willebrand va a hacer que se unan las plaquetas en cualquier sitio de lesión, inflamación, se unen a ella las plaquetas, hay respuesta de citoquinas y se forman trombos. Pero si no amerita la situación, viene el ADAMS13 y va cortando esos polímeros de von Willebrand. Entonces, como que entre ellos se van controlando, ¿no? Pero si no hay ADAMS13, estos multímeros de factor von Willebrand siguen juntando plaquetas, siguen juntando, liberando citoquinas y va a haber eventos de trombosis. Como se van formando microcoágulos a nivel de los vasos sanguíneos por falta de fraccionamiento de estas proteínas, los glóbulos rojos van a intentar pasar y se van a ir golpeando y se van a ir rompiendo. Como se forman coágulos, se van a juntar ahí las plaquetas y van a disminuir las plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en un paciente? Anemia por hemólisis intravascular. Ojo. Trombocitopenia. Y también pueden venir ya con síntomas que están en relación a trombosis, sobre todo el más frecuente, a nivel cerebral. Entonces hay pacientes que vienen con encefalopatías y también por el daño tisular pueden sangrar, pueden haber hemorragias severas. Siguiente.
Esos trocitos que ven a la derecha son esquistocitos, son glóbulos rojos rotos. Entonces, eso nos da el diagnóstico de microangiopatías trombóticas. Llega un paciente a la emergencia con anemia, anemia hemolítica, y me llama la atención también que las plaquetas están bajas, yo tengo que correr a ver esa lámina. Si yo veo esos pedacitos, es una microangiopatía. Y es un PTT hasta que nadie me demuestre lo contrario. Dice, los siguientes procesos pueden cursar con anemia microangiopática, excepto allá, en donde puede haber destrucción mecánica de glóbulos rojos. Hipertensión maligna. Sí, les cuento. En la hipertensión maligna, cuando la presión es muy alta, también por presión al paso de los glóbulos rojos pueden romper algunos. Angioplastía coronaria, esa que te hacen el stent, todo eso, no, ahí no hay. Eso no debería de haber hemólisis en ningún momento. Es un procedimiento médico sin mayor alteración. Prótesis valvulares mecánicas, sí, lo que les había contado, ¿no? Que hay fricción, hay ruptura de glóbulos rojos, pero es leve, es muy poquita. Carcinomas diseminados, sí. Hay algunas tumoraciones, cáncer, que eliminan citoquinas, que destruyen las membranas de glóbulos rojos. También por la extensión, también puede haber ruptura del glóbulo rojo. Y la púrpura trombótica trombocitopénica que estamos hablando, ¿no? También es, ¿no? Ahí la que es incorrecta es la angioplastía coronaria. Bueno, ya, en esta enfermedad, regresamos a esta enfermedad. Entonces, es una emergencia, ¿por qué? Porque si no detenemos toda esa alteración, va a seguir el curso de la enfermedad y los pacientes, una vez iniciado ese proceso, fallecen en 24 a 48 horas. Si se instala el compromiso neurológico, pues poco probable que sobreviva. Y si sobrevive, puede sobrevivir con secuelas. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Darle ADAMS 13, darle la proteína que no tiene. ¿Cómo se la damos? No es que haya vómitos de ADAMS 13, sino que hacemos recambio plasmático. Le quitamos su plasma que no tiene esta proteína y le ponemos plasma de un donante sano. Se les hace los recambios diarios, se hace recambio de 4 o 6 volemias, o sea, toda su sangre circula como 4 o 6 veces para reponer plasma bueno, hasta que ya para toda la actividad. Buscamos también causas, o sea, si hay secundarismo, pero hasta ahora de los que han logrado salvarse en el hospital, porque digamos, pues sobrevivirían 50-50, porque como les digo, a veces llega muy avanzada la enfermedad. No les hemos encontrado mayor patología, pero igual se busca, igual como en PTI, se busca cáncer, se busca enfermedades reumatológicas. Sí, en algunos casos, no, me equivoco. En algún caso sí hemos encontrado enfermedad reumatológica, eso sí, pero nada más. Siguiente. Ya, pregunta. Ante la sospecha de anemia microangiopática, ¿qué prueba específica debe solicitar? Hemograma, bueno, todos tienen. Estudio de coagulación, todos tienen. Bilirrubina total y directa. Revisión del frotis sanguíneo. Estudio del metabolismo del hierro. Ya, lo que te quiere decir acá es qué es lo que me va a dar el diagnóstico de que es microangiopática. O sea, que hay ruptura del glóbulo rojo. Y era esos esquistocitos que vimos arriba. Y eso lo vemos con el frotis sanguíneo. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Siguiente. Listo. Ahí terminamos. ¿Alguna pregunta que tenga? Doctor, Sí, ¿quién quiere preguntar? Ya, Pierina, dime. Sí, doctora, yo tengo una consulta cuando usted dividió las anemias hemolíticas en el tipo intravascular y extravascular. Y, por ejemplo, en la anemia microangiopática usted mencionó que solamente era una anemia intravascular, por lo que entendí. Entonces,
debería encontrar, por ejemplo, la bilirrubina indirecta elevada y los otros hallazgos que se encuentran, por ejemplo, en la anemia hemolítica extravascular, o sería, Sí, por ejemplo, predominante la hemosiderina urinaria que usted mencionó, que es lo que se mira más en el intravascular. vas a encontrar todo. Lo único de diferente que vas a encontrar es que a todo eso le agregas la hemosiderina urinaria. Ok, doctor, está bien, gracias. Gustavo, dime. Sí, doctora, y con respecto a la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿también vendría a ser una anemia hemolítica? Ah, sí, esa no está. Pero sí, es un defecto también de membrana, pero ese es adquirido. Es a nivel, bueno, eso está, también sí está catalogado como las anemias hemolíticas, pero también se superpone mucho a insuficiencias medulares. Hay un gen que está alterado, que es el gen pica, que hace que con eso se opsonice, o sea, sea más fácil que el glóbulo rojo se detecte y pueda ser destruido el glóbulo rojo por la cascada del complemento. Pero sí, sí, sí está. Ahora, ¿qué características principales te da la hemoglobinuria paroxística nocturna? Mm, las orinas oscuras, o sea, por ahí también que salía su nombre, ¿no? Hemoglobinuria paroxística nocturna. Aunque en realidad las orinas son mucho más oscuras en la mañana y a medida que pasa el día se van aclarando. Pero es por todos es una hemólisis intravascular y va a haber bastante pigmentación en la orina. También en esos casos hay riesgo de trombosis. No se conocen exactamente los mecanismos por los cuales hay trombosis, pero es un riesgo bastante alto. Y los tratamientos están en relación a detener la cascada del complemento, la activación. Eh, lo malo es que la cascada del complemento es una vía que nos protege de infecciones. Entonces, cuando se utilizan estos medicamentos hay un riesgo de incremento de infecciones, sobre todo de encapsulados, neumococo, Haemophilus influenza. Pero bueno, si hay mucha carga o mucha alteración a nivel de los glóbulos rojos, que es la forma clásica, así se llama, hay varias formas de HPN. Cuando es muy sintomática, pues es mucho mayor el beneficio que el riesgo. Pero sí, es buena tu pregunta, sí está catalogada como una anemia hemolítica, solo que este, es adquirida, pero y es un defecto estructural de membrana que activa la cascada del complemento. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?